Muy buenas noches para todos, nuestra audiencia. A nombre de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, su junta directiva y del subcomité de electrodiagnóstico médico, vamos a tener esta noche una ponencia por parte de la doctora María Arabeli Carrera Rodríguez de Guatemala. El nombre de la ponencia es Neuropatía inducida por quimioterapia, proporcionando una medida objetiva y cuantificable del daño periférico. La doctora Carrera tiene una licenciatura en Ciencias Médicas de la Universidad San Carlos de Guatemala, con diplomado en Rehabilitación de Columna en el Instituto Nacional de Rehabilitación de México. Especialización en Administración y Mantenimiento Hospitalario en la Universidad de San Carlos de Guatemala, una maestría en Ciencias Médicas con especialidad en Medicina Física y Rehabilitación, un diplomado internacional de dolor musculoesquelético de la Universidad de Rosario en Argentina, un diplomado de biomecánica aplicada. La doctora Carrera tiene experiencia clínica y docente como jefe de rehabilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital Roosevelt. Es la encargada de la Clínica Rehabilitación Oncológica del Hospital Roosevelt y docente responsable de la Maestría de Medicina Física y Rehabilitación en la Escuela de Estudios de Posgrado de la USAC. Su práctica privada es en el Motion and Health y es miembro de la Asociación Guatemalteca de Medicina Física y Rehabilitación y de la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación AMLAR, en la cual también es directora del Comité de Situaciones Clínicas Frecuentes en Rehabilitación y es referente de este subcomité de electrodiagnóstico médico. Además, es ponente en congresos nacionales e internacionales. Doctora Carrera, la audiencia y los micrófonos son suyos. Muy buenas noches y éxito. Gracias, buenas noches a todos. Gracias al doctor Edgar. Pues vean, este tema, la verdad es que cuando me dijeron en la parte de medida objetiva y cuantificable, la verdad es que es un poco retador de cómo poder hacer esto en nuestros pacientes que reciben quimioterapia. Entonces la verdad es que el objetivo de la charla mucho es como resumirles lo que hay de evidencia de que podemos nosotros demostrar con el electrodiagnóstico y cómo podríamos darle seguimiento a ese tipo de pacientes para pues evitar la lesión nerviosa, al final de cuentas, que limite la actividad de nuestros pacientes diaria. Entonces, empezando un poquito, pues ya, pues en algún momento he tenido la oportunidad de hablar un poquito del electrodiagnóstico en el paciente oncológico. Y pues hoy vamos directamente a la parte de la neuropatía inducida por quimioterapia, que lo podemos encontrar con estas siglas en algunos textos. Al final se define como un trastorno del sistema nervioso periférico causado principalmente por la toxicidad de fármacos antineoplásicos que van a afectar principalmente a los nervios sensitivos y pues va a ser mucho menor, pero no quiere decir que no pase en nervios motores y autonómicos. Entonces, algunas generalidades o cosas importantes que recordar de lo que habíamos platicado en algún momento antes es que pues si hablamos de electrodiagnóstico nos va a poder permitir identificar alteraciones neurológicas que se pueden manifestar clínicamente y también nos va a poder, teóricamente, nos permite hacer intervenciones que hagan que nuestro paciente no sufra más daño por los medicamentos que está recibiendo. Luego vamos a ir viendo que hay algunas limitaciones que podemos tener, pero pues obviamente lo que buscamos o lo que queremos demostrar. También el punto de que hagamos estos datos neurofisiológicos o lo que los podamos documentarlos es que nos permite ajustar la dosis de quimioterapia y radioterapia y así tengamos menos efectos secundarios. Pero pensando aquí es, generalmente cuando vemos un paciente oncológico consideramos que si va a tener parestesias en las manos es normal, ¿no? Porque tiene una quimioterapia y pues ya se le va a quitar después. Pero realmente la incidencia puede ser muy variable, entre un 40 o 70%, va a depender del fármaco que reciba. Y pues regularmente podemos considerar que el paciente luego de terminar su ciclo de quimioterapia pues se va a quitar.
pero el 30% de ellos pueden tener persistencia de la neuropatía que hayan desarrollado durante los tratamientos que recibieron. Algo también importante que a veces puede pasar, sobre todo cuando vemos pacientes oncológicos, es que mi paciente oncológico durante la quimioterapia o recién terminada no tuvo ningún síntoma o no tuvo ninguna molestia. Pero 2 o 6 meses después de haber terminado los ciclos, ya sea que hayan sido orales, hayan sido intravenosos, pueden empezar a iniciar con estos síntomas y entonces empezar a desarrollar por ese acúmulo de toxicidad que tuvo el paciente previamente. Algo que también es importante considerar es que sí, ese otro 60% de la población puede tener que 6 a 8 meses después de haber terminado sus ciclos, pues también se quiten los síntomas. Entonces, no necesariamente quisiera decir que a todo mi paciente que tiene quimioterapia deba hacerle un estudio de electrodiagnóstico, pero vamos a ver posteriormente qué es lo que se recomienda. Entonces, antes de entrar como de lleno a qué le debería hacer yo a mi paciente en electrodiagnóstico, hay que considerar también los factores de riesgo y esto puede determinarme a qué pacientes debería darle un seguimiento como más de cerca y a qué pacientes puedo dejarlos nada más con nada más con los cuestionarios que se les hacen también que vamos a ver después. Entonces, aquí los factores de riesgo van a depender mucho del fármaco que reciba mi paciente, de la dosis acumulada, es decir, cuántos ciclos lleve, la edad del paciente, porque está escrito que con cada año que cumple mi paciente, el 4 al 5% aumenta el riesgo de que haga una neuropatía por quimioterapia. El índice de masa corporal, el tabaquismo, que tenga una neuropatía preexistente, definitivamente va a hacer que tenga más riesgos de que haga una también por quimioterapia y que tenga diabetes. Si mi paciente ya tiene diabetes y adicionalmente pues se le diagnostica algún cáncer y requiere quimioterapia, hace que su riesgo de una neuropatía por quimioterapia sea el 60% mayor que alguien que no tiene diabetes. Entonces, eso ya son pacientes que podríamos considerar que a esos deberíamos hacerle una evaluación electrodiagnóstica antes de que inicie los ciclos de quimioterapia y darle el seguimiento para ir haciendo la documentación de cómo va su neurotoxicidad y si en algún momento hay que hacer como suspensión. Importante entre los factores de riesgo es la sinergia de las quimioterapias previas. Hay muchos pacientes, o pues pasa que tenemos pacientes que reciben sus ciclos, nada más están en vigilancia y digamos recibieron 12 ciclos, se van a vigilancia y 1 o 2 años después vamos a encontrarlo de vuelta porque tiene una recidiva o porque tiene una metástasis e inicia de vuelta con quimioterapia. Entonces, este es un paciente que ya tiene un estímulo previo a la neurotoxicidad y esto va a hacer también que sea un paciente que deberíamos de tener de vigilar. La otra parte es intervalos cortos de quimioterapia. Ese paciente que aproximadamente, por ejemplo, en enero terminó los ciclos, le damos seguimiento y a los 3 a 6 meses reinicia ciclos. También esos intervalos muy cortos hacen que pues, sea más fácil que desarrollen una neuropatía inducida por quimioterapia. Y la otra es que algunos fármacos va a ser más difícil que su recuperación sea completa. Y por ejemplo, si hablamos de pacientes que reciben capecitabina, estos pacientes tienen un periodo de recuperación más largo. Y si son pacientes que deben de volver a recibir ciclos, pues la lesión es permanente y genera pues ya las secuelas que algunas veces encontramos en estos pacientes. Entonces, si consideramos las neuropatías inducidas por quimioterapia, definitivamente van a ser de las fibras más pequeñas y pues lo primero que va a referir mi paciente van a ser síntomas sensoriales, definitivamente más en manos que en pies, pero puede presentarse en las cuatro, tanto en la parte distal, pues en manos y pies. ¿Puedo tener síntomas motores? Sí, es menos frecuente, depende mucho de mis factores de riesgo y también de las dosis que esté recibiendo. Algo que también es importante considerar dentro de esto, que pues hay pacientes que reciben las mismas dosis con los mismos factores de riesgo, pero también tenemos la parte genética. Hay algunos factores genéticos que se han identificado que hacen que mi paciente tenga una respuesta con mayor toxicidad por algunos medicamentos y entonces es donde ya puedo hacer síntomas motores y los otros que, pues algunas veces, pues no documentamos tanto, hablando desde el punto de vista de rehabilitadores o de electrofisiólogos, desde el punto de vista autonómico, como son toda la parte gastrointestinal, la parte de funciones sexuales, urinarias y por supuesto también las sudomotoras.
Entonces, estas pues a veces pasan como más desapercibidas y no podemos hacer como esa identificación de una lesión que se está empezando a hacer con los medicamentos que recibe el paciente. Si hablamos de los medicamentos que está más descrito que tengan toxicidad y que pues están estudiados en la mayoría de los cáncer y de las neuropatías inducidas por quimioterapia, tenemos principalmente estos cuatro, que pues aún se usan bastante, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde pues no tenemos tanto acceso a otros medicamentos que generan menos efectos secundarios. Pero por ejemplo el cisplatino, el oxaplatino, esta, que se usa principalmente en cáncer colorectal, la neuropatía va a ser de predominio sensoriomotora, sensorial, perdón, y pues nos va a dar síntomas característicos sensoriales. El Paclitaxel, que todavía pues también se usa mucho en cáncer de mama, también nos va a dar, solo que en este caso sí puedo tener un efecto motor aparte del sensorial. La vincristina, que si bien pues ya no se usa con la misma incidencia que se usaba pues hace algunos años, aún pues es frecuente encontrarlo en nuestros pacientes y también podemos tener sensorimotora y autonómico. Y el bortezomib, que también pues aún es utilizado en los pacientes con mieloma múltiple, que también nos puede dar una neuropatía sensorimotora. Entonces esto también nos dice que según el medicamento que tenga mi paciente, debo considerar como cómo debería ser su evaluación clínica y también qué debería ser en mi electrodiagnóstico. Entonces, pero aquí al final es cómo generan los daños. Y esto me lleva a pensar también qué puedo encontrar en el electrodiagnóstico y qué debería hacer para buscar ese tipo de lesiones. Entre los mecanismos del daño nervioso, el principal que van a tener o que van a compartir todos es el daño axonal. Y lo que vamos a tener es mucho la toxicidad mitocondrial, un estrés oxidativo y una alteración de los microtúbulos. Lo más frecuente o lo primero que pasa es que hay una lesión de las fibras pequeñas y posteriormente las fibras grandes y por eso sea difícil de identificar electrofisiológicamente cuando se empieza a lesionar el nervio. Entonces, algo que también me pareció interesante y que pues también les dejé acá, y pues aquí normalmente lo estamos viendo como neuropatía periférica, ¿no? Pero también en nuestros pacientes, hablando desde el punto de vista de neurotoxicidad, pues tenemos la neurotoxicidad a nivel central, en donde su función cognitiva también es afectada y también se pueden hacer evaluaciones electroencefalográficas, que no son parte de esa charla, pero que también hay que tomar en cuenta porque pues tenemos pacientes que son sobrevivientes, que ya tienen esas alteraciones cognitivas, que en ningún momento hicimos algún abordaje o previmos que podría pasar, y pues ya tenemos luego estos pacientes que tienen pues ya la secuela. Entonces, les dejé esta imagen acá que me parece pues muy bien diseñada de cómo o cómo se producen las diferentes lesiones en nuestros pacientes, en donde tenemos primero aquí en el cabal en el espacio A, las lesiones de los microtúbulos, y esto es lo que hace también que tengamos una lesión de tipo axonal. La otro mecanismo por el cual se puede producir es por la reducción mitocondrial. Entonces, cuando hay daño a nivel de mitocondrial, reduce la cantidad de ATP y también se producen más radicales libres, lo cual hace mayor daño y se mantiene ese círculo vicioso. También puedo tener disfunciones de los iones a nivel de los canales y esto hace que pues, la conducción nerviosa tampoco sea la correcta. Debido también al tipo de medicamentos que usemos, también podemos tener daño a nivel del ADN y esto va a hacer que pues ya no tenga yo mis transcripciones correctas y entonces pues también tenga un nervio deficiente. Y una de las últimas que pues se produce en muchas de las patologías que vemos normalmente, que es la neuroinflamación, en donde si tengo un proceso oncológico donde estoy usando quimioterapia, que igual va a darnos un proceso inflamatorio, vamos a aumentar todos los marcadores inflamatorios y esto va a ser todo un proceso inflamatorio alrededor del nervio y generar la lesión. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales mi paciente que tiene quimioterapia puede sufrir alguna lesión. Esto sin tomar en cuenta que mi paciente tenga una masa o un tipo de cáncer que tenga una lesión directa sobre el nervio, que eso pues también puede presentarse en el paciente, pero en esta pues nada más vamos a hablar de cómo se produce por la quimioterapia. Entonces, pues aquí se resume en este cuadrito cómo debería encontrar yo a mi paciente. Obviamente, pues les dejé la parte de la parte histológica, porque pues esto me define cómo debería encontrar yo mi electrodiagnóstico. Entonces, según el medicamento, así es como encontraría mis características clínicas y también mi electrodiagnóstico. Entonces, por ejemplo, o sea, que lo de la vinca, en esta seguramente pues, va a ser simétrica, va a ser sensitiva y motora
y va a ser de fibras grandes y pequeñas. Es decir, que si son de fibras grandes, puedo encontrarlo perfectamente en un estudio electrodiagnóstico. Entonces aquí puedo identificarlo y puedo documentar perfectamente en donde voy a encontrar esas disminuciones de las amplitudes en mis potenciales de acción, sensitivos y motores. Ya si hablamos, por ejemplo, del cisplatino, y aquí, pues, en este caso, en donde las fibras van a ser más de tipo mielinizadas, las que vamos a ir perdiendo. Entonces, aquí lo que voy a encontrar principalmente es que mis potenciales sensitivos van a estar pequeños, pero los motores se van a mantener. Entonces, aquí es donde podemos también considerar, según el fármaco, que deberíamos de ir buscando en mi electrodiagnóstico. Y otro de los medicamentos que pues son muy usados, pues son los taxanos. Y en estas pues también puedo encontrar una polineuropatía axonal sensitivo motora. Entonces también puedo documentarla en estudios de electrodiagnóstico. Entonces, según el fármaco por el que envíen a mi paciente para que le haga el estudio, yo así puedo decir, ah, sí puedo determinar en este tiempo si tiene una neuropatía o no, y así puedan dosificar diferente o hacer una suspensión de las quimioterapias, o pues pueda decirles que pues no puedo documentar completamente y va a tener que ser un poquito más por la parte subjetiva del paciente de los síntomas. Después acá está, esta es cómo debería darle el seguimiento a un paciente que recibe quimioterapia. Según la guía de la ESMO del 2020, yo debería tener pues cuestionarios y evaluaciones de mis pacientes que están recibiendo quimioterapia. Si bien es cierto, esto es algo que le da seguimiento a oncología, pues dándole las consultas de seguimiento por ciclos que reciben para ver la toxicidad que tiene el paciente. Pero si soy alguien que también tiene contacto con este paciente, también debo darle ese seguimiento y hacer ese tipo de evaluaciones o de preguntas. Entonces, debo considerar si mi paciente, como vimos antes, tiene alguna comorbilidad, tiene algún factor de riesgo, si además de ha recibido antes alguna quimioterapia y si luego de que, porque también pasa que encuentran pacientes que pues les dan seguimiento y suspenden ciclos de quimioterapia porque tuvieron algún síntoma no tanto de tipo neuropático, sino como más gastrointestinal o algo que en el cual el paciente tenía muchas molestias, entonces lo suspenden. Pero si junto con eso se identifica que pues, reduce el dolor, reducen las parestesias, entonces también es un paciente al que debo a darle un seguimiento de cerca y buscar los síntomas. Entonces voy a buscar tanto la parte sensorial, la parte motora y la parte autonómica. Si vemos en la parte autonómica, va desde que mi paciente pues tenga gonorrea, tenga alteraciones gastrointestinales, que tenga hipotensión postural, que pues les digo, son algunos síntomas o algunos signos que puedo ver en el paciente, pero que se asocia que porque tiene quimioterapia o porque tiene cáncer, pues los puede tener. Sin embargo, son signos que pueden irme alertando de que la dosis que está recibiendo mi paciente está siendo tóxica a nivel nervioso. Entonces, yendo por ejemplo en la parte sensitiva, pues ahí sí ya es toda la parte de que hagamos la parte de que mi paciente tenga parestesias, tenga lodinia y posteriormente vamos a ir viendo también cómo deberíamos hablar. Pero aquí ya tenemos el hecho de que debería hacerle un pinprick a mi paciente para ir viendo si hay una buena discriminación de la sensibilidad, la parte de la evaluación vibratoria y la parte de las temperaturas. Entonces, con esto yo voy tamizando si mi paciente está tolerando bien los ciclos y si no hay toxicidad por el medicamento que está recibiendo. Entonces, ¿qué hago yo con mi paciente? ¿Y cuál es lo ideal? Podríamos hacer, antes de decirle voy a hacer un electrodiagnóstico, pues como en toda la parte electrodiagnóstico siempre hemos dicho que pues es una extensión de nuestro examen físico. Pues antes de hacer el estudio y hacer las conducciones, puedo conocer la historia del paciente. En la historia del paciente hay puntos importantes que no debo olvidar recabar, aparte de pues cuáles son sus molestias, dónde está el dolor y toda esta parte. También es el tipo de quimioterapia que recibe, es decir, el medicamento que está recibiendo mi paciente. La dosis acumulada, pues por supuesto no voy a poder determinar la dosis exacta, pero sí puedo preguntarle a mi paciente cuántos ciclos ha recibido o cuánto tiempo lleva recibiendo y cada cuánto. Entonces esto también es algo que debo documentar. El tiempo de evolución de los síntomas, es decir, si comenzó con la primera quimioterapia, con qué número empezó a sentir ya las molestias y cuántas ha recibido en total.
Eso es parte de que voy a recabar en la historia clínica. Ahora, si hablamos de los síntomas, cabal necesito saber si tiene dolor, si tiene parestesias, si hay alguna disfunción motora y autonómica que hablábamos antes, cómo es la distribución, si es simétrica, si está solo en miembros superiores, si está en superiores e inferiores, si es proximal o es distal. Y también, pues como parte importante, como rehabilitadores, pues saber cómo interfieren en su funcionalidad o en sus actividades de vida diaria. Entonces, luego, si hablamos de su examen físico, pues aparte de saber pues, sus rangos articulares, su fuerza muscular, hablando de que los diferentes fármacos principalmente me van a dar una neuropatía de tipo sensorial, entonces voy directamente a ser más específica en esta evaluación. Entonces necesito saber cómo está su sensibilidad táctil, hacerle un pin prick para saber si hay una buena diferenciación, hacer toda la evaluación de vibración y también debería hacer evaluación de frío-calor. ¿Cuántas veces realmente hacemos como esta parte de frío-calor en pacientes que tienen una neuropatía? Hablando inducida por quimioterapia, ¿no? Si hablamos de otro tipo de neuropatías, también deberíamos de hacerlo, pero pues es algo que a veces no tenemos tanto acceso en el consultorio y a veces pues también lo pasamos por alto porque ya hicimos la otro tipo de evaluaciones. Pero en este caso, la verdad es que esa puede ser la primera hallazgo que podemos encontrar en nuestro paciente que tiene una neuropatía por quimioterapia. Y algo que también debería formar parte de nuestra evaluación antes de hacerle un estudio de electrodiagnóstico son las escalas. Hay escalas aplicadas por nosotros y escalas que llena mi paciente. La desventaja es que, pues, si la llena mi paciente, pues es bastante subjetiva. Y aún así nosotros, como médicos, pues cuando evaluamos a un paciente, las escalas tienden a ser a veces un poco subjetivas porque tenemos, el paciente puede no darnos una respuesta objetiva y nosotros interpretarla también de otra manera. Entonces, aquí en este cuadrito, les resumo cuáles son algunas de las escalas. Las primeras dos son escalas que aplicamos nosotros como médicos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en la primera, todo se evalúa en neuropatía asociada a quimioterapia. Entonces, las dos son clínicas, solo que pues una es un estándar que se usa en muchos de los estudios, pero es poco sensible para determinar realmente si mi paciente está haciendo una neuropatía. La segunda sí está completa, o sea, sí me puede permitir identificarlo, pero tiende a ser una escala muy larga y lo hace muy complejo, entonces es muy difícil ya de aplicarlo y a veces no nos da tiempo. Las siguientes tres son escalas que el paciente llena durante la consulta y en estas tres, pues la primera, que es la europea, en esta, pues sí tiene que ser muy sensible, lo único es que es muy larga. Esta tiene 20 ítems y va evaluando síntomas motores, síntomas sensitivos y síntomas autonómicos. Y pues estos son los que es la que más está recomendado, la que más se usa en estudios para determinar si mis pacientes hacen o no neuropatías por quimioterapia. Pero el punto es cuando los aplico, cada vez que van a consulta, cada vez que hacen una quimioterapia. Y entonces lo recomendado es que yo lo haga antes de que empiece la quimio para ver si mi paciente no tenía algún síntoma previo, después de cada uno de los ciclos que recibe y luego de terminar los ciclos. Entonces, ¿en cuántos de los pacientes que alguna vez hemos visto que han recibido o reciben quimioterapia, pues realmente vemos que les hacen ese tipo de escalas? La verdad es que, por lo menos aquí en Guate, yo no he visto que lo hagan en ningún lugar. Entonces, esto es donde perdemos esa ventana de poder determinar que mi paciente está empezando a hacer toxicidad. Entonces, ahora sí, a lo que venimos, ¿no? Entonces, ¿qué le hago yo a mi paciente? Para el estudio, debería hacerle tanto conducción motora como sensitiva de miembros superiores e inferiores. Está descrito en muchos de los estudios que están realizados del seguimiento de neuropatía asociada a quimioterapia, que el primero que debería hacer es un sural. Si mi sural está reducido en amplitud, que realmente lo que primero se va a afectar, entonces debería agregar así nervio de miembro superior, otro de miembro inferior y agregar la parte motora. Entonces, en algunos estudios así aparece. En general, también debo agregar la parte de electromiografía. Es escrito que hagamos principalmente músculos distales, considerando que la neuropatía
por quimioterapia es de tridominio distal. Entonces, como recomendación, en algunos artículos tienen estos tres, que es nivel anterior, gastrocnemios e interóseos, pero pues aquí va a depender mucho de la clínica de mi paciente, si es de predominio de miembros superiores o de miembros inferiores, y también si solo tengo afección o síntomas distales o también los tengo proximales. ¿Qué es lo que primero voy a encontrar o lo que voy a ir a buscar, mejor dicho? Es una polineuropatía axonal sensitiva distal. Ese es el patrón clásico de una neuropatía por quimioterapia. Algo que tomar en cuenta es que en general, si mi paciente no tiene ninguna comorbilidad, solo la toxicidad por la quimioterapia, es que las velocidades van a estar relativamente conservadas. Es muy raro que las encontremos prolongadas. Y si hablamos de sensibilidad y especificidad del estudio en estos pacientes, es sensible en el 69,7% y específico en el 47,3%. Entonces, si vemos estos porcentajes, podemos decir que pues tampoco podemos determinar específicamente si mi paciente está o no haciendo la toxicidad en etapas muy tempranas. Ese es uno de los principales limitantes. Algo que en algún momento platicamos también era el uso del índice sural radial. Si recordamos esta, pues es que vale que pues hagamos esa conducción sural y del radial en donde vamos a hacer esa diferencia entre las dos conducciones y voy a obtener un resultado. Si está disminuido, pues voy a decir que mi paciente tiene una patología de tipo polineuropatía y si pues no lo está, no la tenemos presente. Entonces, regularmente se usa en polineuropatías de tipo axonal y sí está empezando a ser descrito en pacientes inducidos por quimioterapia. Entonces, ¿cuál es la lógica o cuál es la teoría detrás de que pues sí lo puedo usar? Es que el sural va a ser el primero en reducir la amplitud, más en ese tipo de pacientes y antes que el radial. Entonces eso va a hacer que tenga un índice sural radial reducido muy precozmente. Entonces, es importante considerar que entre el 70 y 90% de las neuropatías axonales distales van a poder presentar este patrón que acabamos de mencionar. Lo único importante a tomar en cuenta aquí, si yo quiero usar este índice, es el tiempo que lleva mi paciente expuesto a la quimioterapia. Entre más tiempo tenga expuesto o más ciclos lleve mi paciente, muy probablemente este índice sural radial va a verse invertido o no va a darme un valor que pueda considerarlo patológico. Entonces, unas limitaciones. Este estudio es un estudio ruso en el cual cabal lo que buscaban era el uso del índice sural radial y de la amplitud del sural en el monitoreo de los pacientes con neuropatías por quimioterapia. En este estudio se incluyeron 71 pacientes, fue publicado el año pasado en donde pues sí pudieron ver que unir el índice sural radial más la amplitud del sural nos puede ayudar a ir dando ese monitoreo a ese tipo de pacientes. Es el único estudio que he encontrado hasta el momento en el cual pues se montaron un poquito a demostrar que este puede ayudarnos a hacer el diagnóstico con una sensibilidad del 73,7% y una especificidad entre el 75 al 84,6%. Que si vamos a lo que vimos antes como del electro como tal, pues este tiende a ser, según este estudio, pues más específico de lo que del estudio convencional anterior. Y ahora es, pues, ¿cada cuánto se lo hago? ¿O cuándo debería hacérselo? Lo ideal es que yo le haga un estudio de electrodiagnóstico a mi paciente antes de que reciba el primer ciclo de quimioterapia. Entonces, eso significaría que pues debería hacérselo a todos mis pacientes que van a recibir algún tratamiento de este tipo. Hay que considerar aquí que pues eso a veces puede ser un volumen muy importante. Y la otra es que para esto, pues idealmente hay que considerar lo que vimos antes de sus factores de riesgo. Si yo tengo pacientes con factores de riesgo y van a recibir quimioterapia, valdría la pena que a esos pacientes yo les tenga un basal de cómo estaban antes de empezar los ciclos. Luego está recomendado un seguimiento seriado durante el tratamiento, que le haga post-tratamiento y que le haga a largo plazo. Pero esto se hace como muy amplio de cada cuánto podría hacer eso. Y pues posteriormente vamos a ver cuáles serían las recomendaciones según los estudios que se han realizado. Limitaciones y ventajas del electro.
La limitación es que tiene muy baja sensibilidad a fibras pequeñas. Ahí es donde una lesión inicial en mis nervios no lo voy a poder identificar con una neuroconducción normal y pues va a ir dejándome ese grupo de pacientes que no voy a poder determinar a tiempo que se está empezando a lesionar. Y la otra es que pues recordemos que también va a ser muy dependiente de quién realice el estudio y cómo hagamos la correlación. Algo que es importante o que para lo cual pues también nos puede servir si mi paciente ya tiene una lesión es que si puedo cuantificar el daño nervioso, le puedo dar seguimiento a esos pacientes y también la otra ventaja o algo que también me sirve mucho el electrodiagnóstico es poder determinar si la neuropatía que mi paciente tiene es sinusidad por quimioterapia o tiene un patrón diferente y tiene otra causa. Y eso puede ayudarme a decir cuál debería ser la terapéutica del paciente. Entonces, pero pues aquí pues también me dará como de buscar qué más se puede hacer o qué más puedo hacer con los pacientes. Hablando de que lo primero que se va a afectar o mucho lo que se va a afectar son las fibras pequeñas. Entonces, ¿cómo evalúo estas? Y pues si lo puedo hacer electrofisiológicamente. La verdad es que sí se puede. Alguna desventaja es que pues no todos nuestros equipos van a poder tener la facilidad para que los hagamos, pero pues sí se pueden hacer. Entre estas está la sensibilidad térmica, el test sudomotor, los potenciales evocados de láser y un biomarcador de neurofilamento. Entonces, el último definitivamente es el más difícil de acceso, pero pues hay estudios que han demostrado que pues este nos puede determinar que mi paciente va a hacer una lesión de por toxicidad en quimioterapia. Pero hablando de las primeras dos que podrían ser como los más accesibles a realizar según nuestros equipos y nuestros laboratorios de tomografía, está en la sensibilidad térmica y el sudomotor. En la sensibilidad térmica, lo que evaluamos principalmente son esos umbrales de frío, calor y dolor. Y la sudomotora, que es la otra evaluación, pues va a evaluar las glándulas sudoríparas, que es principalmente cuando hablamos también del sistema autonómico. Entonces, aquí tenemos también la diferencia en el tipo de ferias que podemos evaluar. La primera va a evaluar A, delta y C, y la segunda, pues más pequeñas autonómicas como las C y las simpáticas. ¿Cómo se hace? La diferencia va a ser mucho que en el primero mi estímulo va a ser principalmente térmico, aplicados en la piel, y tiene una parte muy subjetiva porque va a depender del paciente y qué reporta. La otra, pues la dificultad es que se hace por iontoforesis con acetilcolina y pues ahí vamos a medir la producción de sudor del paciente. Entonces eso lo hace más subjetiva. Lo dificulta pues lo que necesito para poder hacerlo. Entonces, principalmente se usa la sudomotora para evaluación de función autonómica periférica y la sensibilidad térmica para neuropatía de fibras pequeñas en etapas tempranas. Lo difícil, pues, es cabal la disponibilidad de nuestros centros según nuestros equipos y pues también la complejidad que tengan nuestros laboratorios de electrodiagnóstico, pero son otras pruebas que podemos hacer. Otra prueba que me pareció muy interesante y la verdad es que luego que busqué más, de si se han hecho más estudios con esto, la verdad es que no encontré más. Y es este estudio, que es una evaluación o un test de excitabilidad nerviosa. Es un estudio que evalúa es una evaluación no invasiva que evalúa principalmente las propiedades de los axones en los nervios periféricos por protocolos de estimulación submáxima y supramáxima para evaluar los umbrales, en los cuales lo que está buscando o lo que se busca, así a grandes rasgos, es si ese umbral de excitación va reduciendo conforme va recibiendo los ciclos de quimioterapia. Entonces, ¿qué mide o qué es lo que voy a encontrar? Es un marcador de función nerviosa y predictores antes de que haya una pérdida axonal. Este estudio fue publicado en el 2012 y pues el modelo es el único que encontré respecto como a ese tipo de técnica. Entonces, colocan pues los electrodos como que fuéramos a hacer un mediano, por ejemplo, y el estímulo se da a nivel del mediano, pero se da por tiempo contado o por tiempo establecido hasta que se produzca una gráfica, que es como la que tenemos aquí, que les voy a poner aquí. Entonces, esta gráfica, digamos, acá tenemos en rojito, pues cabal como de recibir todos los estímulos, se va haciendo esta gráfica y luego en la submáxima tenemos como esta flexión acá. Entonces se hace un basal
y luego se hace con los ciclos de quimioterapia y se comparan las gráficas, en donde vamos viendo si hay una disminución en esa respuesta a un estímulo supramáximo o submáximo. Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadrito que tenemos en medio, podemos ver como el intervalo por milisegundos de los que se da el estímulo y se evalúa 100 milisegundos. Entonces, este tipo de test estaba en su momento, cuando fue publicado, como uno de los estudios que nos podía determinar si mi paciente estaba empezando a hacer alguna alteración y aún no había pérdida axonal en ese nervio que estuviéramos evaluando. Entonces, en general, se recomienda que para tener un 85% de certeza que detectamos tempranamente, deberíamos hacer nuestras conducciones nerviosas, o sea, nuestro electromiograma normal o tradicional, junto con pruebas de fibras pequeñas. Esto haría que podamos detectar el 85% de las lesiones que podrían haber por neuropatía inducida por quimioterapia. Eso pues es como lo ideal. Ahora bien, entonces, la verdad es que si buscamos, este no es un caso mío, la verdad es que no tengo oportunidad como de ir documentando cómo le va a mis pacientes, pero después de esto creo que vamos a hacer ahí un protocolo de estudio. Pero sí tendré un par de casos y les puse este, que es una paciente de 62 años que recibió oxaplatino por un adenocarcinoma colorectal, en donde pues estos estudios han intentado documentar cómo va cambiando la amplitud del sural. Y por eso siendo pues el sural uno de los primeros determinantes de que pues estaba siendo una neuropatía inducida por quimioterapia. Entonces tenemos su electromiografía basal, perdón, su conducción normal basal, donde teníamos un sural normal con una velocidad normal y una amplitud motora normal. Luego teníamos que luego en el ciclo 6 de quimioterapia volvieron a hacer el estudio y encontraron levemente disminuida la amplitud en el sural. Lo hicieron luego en el ciclo 12 con una amplitud reducida significativamente e hicieron el estudio 6 meses post cumplidos los ciclos de quimioterapia con una recuperación parcial. Entonces, este tipo de pacientes en los cuales se han ido haciendo como estas evaluaciones seriadas, que regularmente tienden a hacerse más en fármacos que están todavía como en estudios clínicos, en donde sí se les hace como más estos seguimientos, pero por ejemplo era para que podamos ver que pues el sudal es uno de los principales o el primero que va a hacer como esas diferencias si hago estudio de electrodiagnóstico. Entonces, a forma de resumen de varios estudios que existen de qué debería hacer yo con mi paciente, tengo este aquí, este flujograma, como parte, digamos, de todos estos estudios, cuáles deberían ser las recomendaciones. Y es que tengo yo mi paciente con quimio con riesgo de entonces, como les decía antes, si mi paciente pues es diabético, ya es un adulto mayor, tiene una antecedente de neuropatía por algo más, o tiene alguna patología concomitante que haga que tenga más riesgo de tener una neuropatía, pues le hago un basal. ¿Qué debería documentar en mi electrodiagnóstico basal de fijo? Aparte, pues idealmente es hacerle la conducción como una polioneuropatía, ¿no? Pero, pues de basal necesitaría un sural documentando cuál es su amplitud, un mediano sensitivo, un pedoneo superficial y que yo le diera seguimiento cada 2 o 3 ciclos o si el paciente tiene síntomas. Si mis resultados en esos, digamos que pasaron sus 3 ciclos y tiene síntomas o tiene resultados alterados, en donde voy a documentar que pues tempranamente mi sural se empieza a caer la amplitud, entonces voy a hacer el resto del estudio, donde debería agregar la parte motora y el resto de sensitivos. Si tengo la conducción normal, vuelvo a hacer mi seguimiento en donde recomiendan que sea entre 4 a 8 semanas posteriores para volver a buscar si hay alguna alteración en la amplitud. Si mis resultados tienen alteraciones importantes en la conducción, tanto sensitiva como motora, en las amplitudes y también hallazgos electromiográficos, perdón, en esas conexiones, entonces ya significa que yo debería hacer electromiografía y pues también considerar estudios proximales. Con estudios proximales, en algunos de estos estudios
que pues cabal son los que les puse aquí abajo donde saqué este flujograma, es que si yo encuentro que mi paciente tiene síntomas proximales, debería también agregar potenciales evocados somatosensoriales para documentar la lesión a nivel proximal. Y si aparte de, pues también tengo que, pues digamos, mi paciente tiene clínica y pues tiene clínica de neuropatía, pero mi electrodiagnóstico está normal, debería yo hacer la parte de la evaluación de las fibras pequeñas, ya sea la parte de la respuesta sudomotora o de la respuesta térmica. Entonces, para poder evidenciar que pues sí hay una lesión nerviosa, aunque no sea pues como de una polineuropatía axonal sensitiva, que probablemente es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. Entonces, la verdad es que si vemos cada uno de estos estudios, tiene que se han hecho los electromiogramas en diferentes etapas según como hayan considerado cada uno de los protocolos, pero les tengo como este en resumen. Entonces, al final es cuándo los hago o cómo los debería hacer a cada cuánto. Entonces, primero el basal. Ese está hecho en todos los estudios que hayan de neuropatía, sinusitis por quimioterapia, debe tener un basal. Y si consideramos, pues todos los criterios, es que mi paciente tenga factores de riesgo y que vaya a recibir algún tratamiento de quimioterapia, debería hacerle su electrodiagnóstico basal, donde principalmente lo que voy a buscar son las conducciones. Porque pues asumo que mi paciente no tiene neuropatía. Si tiene hallazgos de neuropatía, pues obviamente tengo que hacer un electrodiagnóstico por polineuropatía buscando alguna polineuro basal antes de que entre quimio. Luego, ¿al cuánto tiempo lo repito? A las 4 o 6 semanas, porque es donde más, o donde, perdón, donde han logrado identificar estos cambios tempranos que fueron identificados en ese estudio en el 2011. Entonces, entre 4 o 6 semanas después de iniciado la quimio, debería yo hacer el siguiente estudio, principalmente buscando la conducción nerviosa. Luego, cada 2 a 3 ciclos, ¿por qué? Porque estamos buscando esta parte que le decía que algo que influye en cómo sale la neuropatía por quimio es en esta parte acumulativa, o sea, en la neurotoxicidad acumulativa. Entonces, cada 2 a 3 ciclos, pues se va a ver o se ha visto que hay como este acúmulo de lesión nerviosa o de lesión tóxica en las diferentes áreas que puedan presentarse. Entonces, se recomienda que cada 2 o 3 ciclos vuelva yo a repetir la conducción nerviosa. Al terminar el tratamiento es donde más pues habrá acumulado todos los ciclos que recibió, todas las dosis de medicamento y entonces ahí es donde voy a encontrar las amplitudes más bajas. Entonces, al terminar el ciclo, debería yo hacer uno de cómo están las amplitudes. 3 a 6 meses después, si mis amplitudes estaban pues muy reducidas o no obtuve, porque puede pasar que no obtengamos las respuestas sensitivas, a los 3 a 6 meses está recomendado que yo pueda volver a hacer el estudio para ir viendo que hay una recuperación. Por supuesto, no va a ser completa aún, pero pues sí parcial, porque se espera que pues entre 6 a 8 meses posteriores a dejar de recibir la quimioterapia, mi paciente empiece a hacer la recuperación de la parte nerviosa. Y si yo le hago, encuentro a mi paciente 12 meses, es decir, un año después de recibió la quimio, y le hago el estudio y encuentro hallazgos, pues eso ya puedo establecer que son secuelas. Entonces, esta se las dejo como recomendaciones eh, resumidas de todos los artículos y de todos los estudios hechos, de como los tiempos que debería o podría ir haciendo yo mi documentación y poder decir como, mi paciente tiene una dosis que no está tolerando al mes o mes y medio de haber empezado la quimio, entonces puedo yo ir reportarlo, no solo el hecho de que mi paciente, porque me pasó recientemente con una paciente que ya hasta que pues, le costaba mucho caminar porque tenía mucho dolor muscular y no toleraba, tenía que dormir sentada y todo lo demás, hasta que están así, pues entonces hacen suspensión de tratamientos. Pero, pues si tenemos la oportunidad de poder, uno, tener estudios basales y luego poder hacer este tamizaje de que si el paciente está empezando a hacer toxicidad antes de que tenga tanta limitación
para dormir, para hacer sus actividades, podemos hacer el estudio y demostrar que pues empiezo a tener estas afecciones y entonces antes de que mi paciente tenga tantas limitaciones, poder suspender los tratamientos y o cambiar el tipo de medicamento que recibe, porque a este paciente le cambiaron el tratamiento y el abordaje. Pero es verdad que ya tienen como muchas limitaciones o muchos síntomas los pacientes. Igual recordemos que en nuestros hospitales, en general en Latinoamérica, pienso que no hay tanta diferencia, pues las citas a veces se hacen muy lejanas y entonces hace que también cuando ya, pues nos demos cuenta que tiene muchos síntomas, pues la lesión ya está instaurada. Entonces hace que las secuelas se presenten más. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de empezar a hacer como un poco más ese seguimiento de los pacientes y podemos documentarlo con una conducción nerviosa, vamos a poder hacer que pues, el paciente tenga una mejor calidad de vida posterior a terminar los tratamientos. Recordemos que antes los pacientes oncológicos no tenían tanta discapacidad o tantas limitaciones, pero porque la sobrevida no era tan buena. Actualmente los medicamentos y pues todos los abordajes hacen que la sobrevida sea mejor, pero eso hace que cada vez se vea como que hay más limitaciones o más discapacidad, pero es porque tenemos más tiempo de vida. Entonces, el poder hacer nuestra parte en este tipo de patologías, porque al final es una patología extra que le agregamos al paciente, hace que su calidad de vida esté mejor. Entonces, a modo de conclusión, quiero dejarles que, pues, la verdad es necesario que hagamos más investigación y más registro de electromiográfico en pacientes que reciben quimioterapia para que podamos elaborar protocolos más objetivos de seguimiento. Y también la otra es tomar las precauciones, como bien puse en alguna de las diapositivas que vimos, es que pues podemos siempre interpretar los hallazgos electrofisiológicos. Siempre es importante que los interpretemos junto con nuestro examen clínico y la historia del paciente para que tenga pues una lógica y un sentido lo que estamos interpretando y no solo los hallazgos que encontramos sin que tengan una correlación con el paciente, además de sus antecedentes. Y la otra es que el índice sural radial pues sí es útil en los primeros ciclos de quimioterapia porque sí vamos a encontrar esa diferencia, pero no en pacientes que ya llevan más de 6 ciclos y o pues ya han llevado pues 1 o 2 años de tratamiento de quimioterapia, ahí pues no va a ser tan objetivo que usemos este tipo de pruebas. Entonces, eso es lo que les tenía para compartir. Gracias por su atención y pues esperamos verlos en República Dominicana, en Punta Cana, en octubre este año. Gracias. Muchas gracias, doctora María Arabeli Carrera, por su extraordinaria ponencia. Ahora vamos a tener preguntas y respuestas. Que lo pueden hacer por el chat o pueden abrir su micrófono para hacerlo directamente. La doctora Marixa Rocío Muñoz Rivas da las gracias, doctora Carrera. La doctora Rosa Francia dice, en estos pacientes con neuropatía post-quimioterapia, ¿qué tipo de tratamiento rehabilitador se recomienda? Ok, muy buena pregunta. La verdad es que al final, actualmente, pues lo que tengo más que documentados las lesiones, tengo pacientes con neuropatías post-quimio. Entonces, lo que más tiene evidencia es que pues hagamos con nuestro paciente ejercicio. Lo primero sería que hagamos pre, ¿no? Entonces, la pre-AVI sería que mi paciente haga un programa de ejercicio antes de recibir y durante los ciclos de quimioterapia. Y así mi paciente hizo la neuropatía. Es tanto la parte farmacológica como la parte de recibir fisioterapia, ¿no? Entonces, en la parte farmacológica, el medicamento con más evidencia para manejo de estos pacientes es la duloxetina. Y si no tenemos una buena respuesta con esto, la otra que tiene una buena combinación, que tiene evidencia en neuropatías por quimio, es la duloxetina combinada con la pregabalina a dosis terapéuticas, por supuesto. Y en la parte de medios físicos y o ejercicio, es toda la parte de que pues usamos terapia ocupacional, la parte de que hagamos ejercicio
y porque eso nos va a permitir también que la depuración del medicamento que el paciente recibió pues sea un poco más pronta de que pues si dejamos a nuestro paciente ahí en reposo. La doctora Ana Valeriano le da las gracias, doctora Carrera, por su excelente ponencia. Gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta? La doctora Yolima Álvarez Pareja. Muchas gracias, doctora Carrera. Quisiera preguntarle qué consideraciones a tener en cuenta con pacientes con antecedentes de CA de mama, quienes en ocasiones se niegan a la realización de neuroconducciones y especialmente de electromiografía en la extremidad donde le realizaron el vaciamiento ganglionar. Gracias, doctora. Mire, la verdad es que esta es algo que pues pienso que nos va a pasar ahorita pues mucho todavía, sobre todo porque pues yo también me formé pues con esa parte teórica, ¿no? Que si mi paciente tiene un vaciamiento ganglionar y que hubo sea de mama, ese brazo no se lo podemos pinchar ni nada. Entonces es algo que se le dijo al paciente todos esos años. Entonces es un paciente que probablemente, cabal, no quiere dejarse, uno, porque aprendió eso que le enseñamos en su momento. Entonces la verdad es que no es una realidad actual. Yo puedo hacer intervenciones en en esa extremidad siempre y cuando, por supuesto, sea uno evaluado riesgo-beneficio de la condición de la piel, porque lo principal a considerar no es tanto, porque mucho de esto es por la producción del linfedema, pero no es tanto por la producción del linfedema, sino que es por romper la barrera y que pueda hacer ya un proceso infeccioso en esa extremidad que está pues inflamada y todo el proceso si tuviera linfedema. En ese caso es uno, tener la parte de la asepsia al momento de hacer la punción, considerar cómo están las condiciones de la piel de la paciente, porque pues si de por sí ya tenemos un linfedema que está indurado, pues ahí sí no lo vamos que es un grado 3 un grado 4 no lo vamos a funcionar. Y si definitivamente mi paciente se niega que yo le haga el estudio, la parte que hace que yo tenga como un seguimiento o pueda vigilar a mi paciente es usar las escalas, en donde mi paciente pues no autorizó hacer ninguno de de los estudios correspondientes, pero considero que si hacemos la parte de la educación de vuelta de no va a generar un linfedema o no va a generar que su linfedema aumente, podemos considerar hacer el estudio de la paciente. Si lo amerita según sus antecedentes y según su clínica, porque esa es la parte más importante también. Puede ser que mi paciente no tenga ningún síntoma y pues ahí sí no se va a dejar hacer el estudio. La doctora Rosa Francia le da las gracias, doctora María Arabelli, y la Gracias. doctora Yolima Álvarez Pareja, quien realizó la pregunta del linfedema, le dice que muchas gracias por su respuesta. Excelente. Mire, yo ya te vi aquí mucho. ¿Alguna otra pregunta? Al no tener otras preguntas en la audiencia, nuevamente le doy las gracias a todos ustedes por participar en este ciclo de conferencias de nuestra Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, invitándolos para nuestras próximas ponencias y también para el mes de septiembre. Vamos a tener un día de nuestra reunión académica anual con diversas conferencias y un coloquio sobre nervio mediano. Doctora María Arabelli, muchísimas gracias por su participación y siempre atesoramos su prestancia
en nuestro subcomité de electrodiagnóstico médico. Gracias, doctor, un gusto. Que todos tengamos muy buenas noches y descansemos. Hasta la próxima. Felicidades. Gracias, feliz noche.